Bueno, buenísimas tardes a todos y a todas. Y bueno, lo primero de todo, agradecer, ¿no?, a Julia el que nos haya invitado a Alas a poder, bueno, pues hablaros de nuestro libro, ¿no?, a todos y a todas, y un poquito también poder exponeros, pues, ¿no?, nosotros que al final, como los profesionales que estáis trabajando con usuarios y usuarias de PrEP, ¿no?, pues un poquito el punto de vista de la persona usuaria, ¿no? Hay que decir que no tenemos una muestra estadísticamente muy significativa, le hemos preguntado a una persona, pero creemos que ya nos puede dar algunas nociones, ¿no? Y bueno, y también consideramos interesante, ¿no?, pues poder explicaros un poquito qué hacemos desde Alas, ya que, bueno, nuestra misión un poquito es estar ahí para vosotros y para vosotras, ¿no?, para cualquier cosa en la que podamos suponer un soporte, ¿vale? Bueno, yo soy Isabel, soy una de las psicólogas de la entidad y también están conmigo mis compañeros Mariam, que es otra de las psicólogas del equipo, y Héctor, que es el educador en Chemsex, ¿vale? Nosotros somos como el jamón y el queso del bocadillo entre Pepi y Jorge, ¿vale? Es decir, Pep ha hablado de PrEP, ¿no? Jorge hablará de Chemsex y nosotros hablaremos un poquito de las dos cosas, ¿vale? Entonces, estos serán los puntos que vamos a tocar, ¿sí? Pepa ha explicado un poquito la estrategia de la PrEP, ¿no? Y nosotros lo que haremos será explicar cómo funciona aquí en Baleares, ¿vale? Aunque muchos y muchas a lo mejor ya lo sabéis, ¿no? Pero bueno, para acabar de darle una vuelta. Luego os presentaremos uno de los servicios que tenemos, que es el servicio de Más que PrEP, ¿no? Para apoyar, bueno, es un servicio de acompañamiento a personas que están en PrEP. Luego hablaremos del punto de vista de la persona usuaria y luego hablaremos de otro de nuestros servicios, que es el servicio de Chemsalud. Entonces, allá vamos, ¿no? Vale, el tema de la PrEP en Baleares. Bueno, como sabemos, ¿no?, la PrEP ¿no?, es una estrategia que está incluida en el Sistema Nacional de Salud, únicamente, ¿no?, tengo entendido, dentro del formato de toma diaria, por ahora, ¿no? Es decir, existe la toma a demanda, ¿no?, pero digamos que así como está implementada, pues por ahora solo se contempla esta pauta diaria, aunque los beneficios de hacer la demanda, pues se conocen, ¿no?, que la eficacia puede ser la misma. Entonces, bueno, pues esto es algo que esperemos que en un futuro pueda llegar, ¿no? Es gratuita, ¿no?, para la persona usuaria y así que en las diferentes comunidades autónomas su implementación es diferente. En Baleares también es distinto su acceso en función de la isla de residencia, ¿no? Si ya es diferente por comunidad autónoma, que en Baleares, pues ya en cada isla de una manera diferente, que somos así, ¿no? Entonces, la dispensación, como comentaba Pep, ¿no?, es hospitalaria, ¿no?, o en los centros de ITS en algunos lugares, pero bueno, podría estar muy bien, ¿no?, que en un futuro, pues las personas que están en PrEP pudieran acceder a ella de otro modo que no sea tener que desplazarse. A lo mejor a veces el hospital no lo tenemos cerca, ¿no? Entonces, pues que se pudiera recoger en farmacia. Pero por ahora, aquí al menos en Baleares, la dispensación es hospitalaria. Entonces, ¿cuál es el acceso en función de la isla de residencia, ¿vale? Ibiza y Formentera, islas diferentes, pero van en pack en muchas cosas. Este es uno de ellos, ¿no? Sería, ¿no?, pedir cita en atención primaria para que el médico o la médica de cabecera apunte a la persona interesada en la lista de espera del buzón de PrEP, ¿vale? Entonces, ya desde enfermería del centro de atención a las ITS, ¿vale?, se le llamaría desde el CAIDS para darle una cita, ¿vale? Esta es la forma de acceder a la PrEP en Ibiza y Formentera. En Ibiza y Formentera, por ahora, hay lista de espera, ¿vale? Y se está manejando un volumen de personas usuarias de unas 50 al año. Es decir, como comentaba antes Pep, ¿no?, que al final, bueno, es una estrategia muy interesante, ¿no?, que se está mostrando eficaz para prevenir la transmisión del VIH, ¿no?, y contribuyendo a poquito a poco ir erradicando la pandemia, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces los recursos, bueno, pues escasean, ¿no? Entonces, bueno, sería muy, muy interesante, ¿no?, pues poder destinar más recursos hacia la PrEP, ¿no? Y justamente en Ibiza y en Formentera tenemos entendido que hay hay una enfermera, una médico, creo que es. Entonces, bueno, ¿no?, pues que pudiera haber más gente, pues sería interesante. Luego en Mallorca sería solicitar cita en el CAIDS, ¿no?, que está situado en el Hospital General, especificando, ¿no?, que se quiere entrar en la lista de espera para la PrEP, ¿no? Hay lista de espera, aquí también. Entonces, desde el CAIDS se trabaja arduamente, ¿no?, con el tema de la PrEP, pero bueno, es decir, ¿no?, al final los recursos son limitados, se hace todo lo que se puede,
pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y luego en Menorca sería pedir directamente cita con Monse. Monse, para que os hagáis una idea, ¿vale? Monse ahí en Menorca es Dios. Es decir, es la enfermera de medicina interna, ¿vale? Y sí que es cierto que Monse es una persona muy, bueno, muy implicada, ¿no? Es decir, y todo lo que tenga que ver con VIH, ITS, PrEP, pues ella dice, dais mi teléfono, no lo he puesto aquí, pero me ha dado permiso también para daroslo, ¿vale? O sea, que si alguien lo quiere, que luego venga, ¿no? Se acerque. Y eso, ¿no? Sería hablarlo con ella y sí que es cierto que en Menorca, por el momento, no hay lista de espera, ¿vale? Es decir, la persona que quiera acceder a la PrEP puede empezar ya el tratamiento. Iba a decir algo más de Menorca y se me ha olvidado. Esto es muy habitual que me pase. Eso mismo, ¿vale? Y también, bueno, recalcar, ¿no? Que Menorca fue la primera isla donde se empezó a dispensar la PrEP aquí en Baleares. ¿Sí? Monse hizo así como mucho pressing, como ya os he dicho es Dios, ¿no? Entonces, pues ella pues hizo aquí mucho pressing. Bueno, entonces yo ahora voy a soltar el micro, vuelvo en un ratito y ahora voy a darle paso y voz a mi compañera Marian, ¿vale? Para que os explique el servicio de Más que PrEP. Vale, cuando pongas, sí. Buenas tardes, entonces paso yo a explicaros un poco más qué hace ALAS dentro de los servicios de PrEP en Baleares, ¿no? Bueno, desde ALAS partimos de por qué consideramos que es importante realizar un acompañamiento psicológico o psicosocial a las personas que toman PrEP. Bueno, pues como sabemos, la PrEP no es un tratamiento psicofarmacológico que para que sea eficaz necesita de una buena adherencia, necesita de, bueno, pues saber la importancia de su toma diaria, estar dispuesto o dispuesta digamos, sufrir, sentir los efectos adversos que pueda tener y, bueno, los seguimientos cada 3 meses, ¿no? Y dentro de estos procesos o estas condiciones, para decirlo de esta forma, pues las personas pueden tener a veces ciertas dificultades, ya sea pues por ambivalencias de decisión, por otras dificultades externas, ¿no? Que se interpongan en la adherencia. Y entonces aquí ALAS tendría el papel de, pues precisamente acompañar a estas personas en las dificultades que puedan tener en el proceso. Además, más allá de los inconvenientes que pueda llevar por sí la toma de PrEP por sí sola, ¿no? Pues eso, ¿no? La importancia de la adherencia al tratamiento y otros. No sé si se está solapando o no, ¿no? Pero Gonzalo, a lo mejor esta tarde alzar si podemos, ¿no? ¿O qué? Y no habrá tanta cola y tal. Por favor, Tardeo. por favor, los que están en la... ¿Alguien se le ha conectado el micro con el altavoz? Yo mi coche... ¿Lo habrá para aparcar allí? ¿Habrá para aparcar? Porque mañana vamos a la playa y si no... Bueno, voy a intentar... Esperamos a ver si es que en realidad... Yo no puedo beber porque lo dejo en el mar y que me va a dar más. Si en realidad es que... Sigo, ¿no? Bueno, sí, sigo entonces, ¿no? Entonces, más allá de las dificultades que puedan surgir en las condiciones que conlleva el tratamiento de la PrEP por sí solo, puede haber otras asociadas que vienen más en, por ejemplo, pues los motivos, por qué una persona toma PrEP, ¿no? Por ejemplo, podría surgir el motivo de pues, que a la persona le puedan faltar tal vez habilidades sociales para gestionar la presión que siente en decir que no ante utilizar pues, otros métodos de prevención, ¿no? Y ante decir, mira, me produce mucho malestar a lo mejor negarme a no utilizar el preservativo, entonces pues accedo a la PrEP, ¿no? Y al final vemos que la persona acude a la PrEP porque tiene un malestar mayor y a lo mejor no es su primera opción el tomar la PrEP, ¿no? Y entonces hay un malestar allí de base que podría, digamos, gestionarse. Más allá, pues a veces también se encuentra escondida la falta de pues, educación sexual, ¿no? Que podría ir en la misma línea. ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo gestiono yo mis placeres, mis encuentros sexuales, ¿no? ¿Tomo PrEP porque desconozco otras opciones o tomo PrEP porque realmente yo he llegado conscientemente a esa decisión, ¿no? O también podría haber una fobia, un miedo irracional a infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que me llevan a
no solo tomar PrEP, sino además acogerme a muchísimas otras precauciones de forma irracional que al final, aunque sí pueda estar protegido o protegida, pues lo mismo, hay un malestar ahí de base, ¿no? Entonces, claro, esto pues a veces no se detecta, ¿no? Por parte del personal médico, porque bueno, bien las personas no lo manifiestan o bien no se tiene en cuenta, pero os invito a añadir, ¿no? Tener en cuenta este punto de vista para que pues, las personas también puedan tener un acogimiento y puedan beneficiarse de un abordaje más integral. Entonces, ¿a qué personas podríamos derivar a ALAS, ¿no? Para el acompañamiento que hacemos desde el programa Más que PrEP? Que, bueno, no lo he dicho, pero desde ALAS estamos una tarde a la semana, los martes por la tarde, concretamente en CAIX, aquí en Mallorca, para proporcionar este acompañamiento, apoyo y lo que las personas puedan necesitar desde nuestra parte. Entonces, pues serían personas que presentan dificultades en la adherencia, bien sea a la toma diaria o bien sea en los seguimientos que pueden hacer cada 3 meses. Personas que presentan pues escasa educación sexual, ¿no? Como decimos, pues a lo mejor tomo PrEP porque desconozco otra información, otras opciones o que les falta información sobre otras estrategias de prevención. Personas que pueden tener falta de habilidades sociales que motivan a la demanda de PrEP, por ejemplo, lo que he dicho en cuanto a no me siento capacitado, capacitada de negarme a no utilizar el preservativo, entonces tomo PrEP porque pues a lo mejor en mi contexto, en mi ambiente, pues está más validada la toma de PrEP, ¿no? Y yo pues para evitar ese malestar, pues recurro a esta vía. Luego, personas que puedan tener sentimientos de ambivalencia hacia la toma de PrEP o para usar el tratamiento, ¿no? Que una vez ya estén dentro del tratamiento, pues les puedan surgir dudas que al fin y al cabo pues puedan afectar a la adherencia. Y finalmente, como también he dicho, pues que puedan presentar un miedo irracional mayor hacia infectarse o de infecciones de transmisión sexual y especialmente, ¿no? En ALAS, pues el VIH. Vale, y entonces, ¿cómo derivamos, ¿no? Al servicio de ALAS de Más que PrEP? Pues tenemos dos opciones, bien el correo electrónico, bien el número de teléfono, que está aquí diferenciado, trabajamos a la par, Isa y yo, en Mallorca y Menorca, y luego tenemos a una compañera que se ocupa de Ibiza y Formentera. Entonces, si os interesa derivar a alguien, algún usuario o usuaria, sería muy simple, simplemente pues enviar correo electrónico diciendo brevemente el motivo de la derivación y siempre con el consentimiento de la persona proporcionarnos su teléfono si ella está de acuerdo. Preferimos, es verdad que si la persona está de acuerdo nos podáis dar el contacto de esa persona porque es verdad que si a la persona le decimos mira pues está ALAS, tienen estos servicios, contacta cuando quieras, suelen no llegar. Bien por inseguridad, bien por, bueno, es que no estoy muy seguro, muy segura cómo hacerlo, ¿no? Entonces, suelen llegar más si podemos tener nosotras el contacto de la persona y ya realizamos ese primer contacto, de hecho. Y bueno, como digo, ¿no? Tenemos como, bien, nosotras tenemos la información o bien le damos la información a la persona. Si queréis hacer alguna foto, y si no, igualmente toda esta información está en nuestra página web. Y es verdad, y fuera también tenemos una mesita con varios folletos y tarjetas con todas las opciones de contacto. Entonces, brevemente, ¿cómo trabajaríamos en ALAS con una persona que acude desde el servicio Más que PrEP, ¿no? Está claro que no le vamos a decir a la persona qué es lo que tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer, sino que el enfoque es más desde, vale, vamos a plantearnos realmente por qué estás tomando PrEP, qué supone para ti tomar PrEP, qué valoración haces de riesgos-beneficios, ¿no? Y a partir de allí, si la persona está decidida a iniciar un proceso más a largo plazo de apoyo y seguimiento, pues obviamente estamos para eso. Y bueno, ahora os sigo pasando con mis compañeros y compañeras.
Bueno, pues vamos a hablar del testimonio, ¿no?, que tenemos del punto de vista de esta persona usuaria, a la que le hemos preguntado, ¿no?, que es una persona usuaria que está acogida al servicio de acompañamiento que ofrecemos desde Más de Prep, ¿vale? No le hemos preguntado simplemente por esto, ¿no?, sino que le hemos planteado una serie de cuestiones como qué cambios ha habido en tu vida, ¿no?, desde que estás tomando la PrEP, ¿no? Y esta persona nos ha dicho, pues, que al principio existía ese temor, ¿no?, de qué efectos secundarios va a tener, ¿no? Como bien comentaba Pep antes, ¿no? Pues al final, el cómo puede afectar esto a largo plazo, ¿no? Es uno de los temores, una de las cosas que se plantean por ahí, ¿no? Pero que por suerte, pues en su caso no ha pasado nada, ¿no? Y en el caso de que pasara, para eso están los controles y los seguimientos, y que ha sido más un cambio a nivel psicológico, o sea que a esta persona le ha permitido vivir su sexualidad de una forma más relajada, ¿no? Y distinta, ¿no? Es decir, supongo que dejarse llevar, dejarse fluir en mayor medida. Luego, desde que la tomas, tus sentimientos hacia el VIH han cambiado, y esta persona nos dice que por supuesto, ¿no? Que al final, ¿no?, cuando yo estoy utilizando una estrategia para prevenir la infección por VIH, tengo más conocimientos, ¿no? A lo mejor soy una persona que está más sensibilizada, se informa más y que se siente mucho más tranquila, ¿no?, esta persona a la hora de tener relaciones sexuales de riesgo, ¿no? Es decir, relaciones sexuales sin una protección de barrera. Y luego le hemos preguntado, ¿no?, qué papel ha jugado en su toma de la PrEP, ¿no?, el acompañamiento que le hemos dado desde ALAS, desde el servicio de Más que PrEP, ¿no? Y esta persona nos dice que, pues, que un papel fundamental, ¿no?, que le ha servido para poder resolver dudas desde el punto de vista teórico clínico como tanto desde el punto de vista más emocional, ¿no? Al final, nosotras tenemos muy claro cuál es nuestro papel, ¿no? Nosotros no somos médicos, médicas, tenemos a nuestra enfermera por ahí, enfermeras sí tenemos, ¿no? Es decir, ¿no? Pero al final nuestro papel es un papel de acompañamiento, de estar ahí. Y sí que es cierto que como el servicio de Más de PrEP lo ofrecemos desde psicología, en este caso mi compañera Mariam, ¿no? Pues es más acoger todo eso que a ti te está generando el poder estar tomando PrEP, ¿no? La información biomédica te la van a dar tus profesionales de referencia, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es acoger todas esas cuestiones más allá, ¿no? Que también se pueden acoger, ¿no?, desde vuestra parte, pero sí que es cierto que, bueno, pues con nosotras, al final, pues tienen ahí su espacio seguro, ¿no? Pretendemos, nos gusta siempre decir que queremos brindar eso, ¿no? Y esta persona dice que ha aprendido cosas de sí mismo que no sabía que tuviera y que se ha enfrentado al tema con un respaldo psicológico muy importante, ¿no? Al final, un poquito también lo que hacemos con la persona es rascar, ¿no? Cómo vives tu sexualidad, qué papel juega la PrEP, ¿no?, en tu sexualidad. Entonces, pues a veces implica plantearte o cuestionarte cosas que de normal no haces, ¿no? Vamos en automático muchas veces, nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera y en el momento que empiezas a rascar un poco, pues surgen cosas, ¿no? Y se movilizan cositas. Entonces, bueno, aprovechando, ¿no? Yo le dije, tú aprovecha que vas a tener ahí a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías, no? Si haríamos alguna sugerencia, ¿no?, al Servei de Salud de las Illes Balears, ¿no? Y esta persona nos dice que sí, ¿no?, que incorporen a más profesionales, y esta persona concretamente es de Ibiza, ¿vale? Si hubiera sido de aquí de Mallorca, le hubiéramos intentado traer presencialmente, pero ha tenido que ser por esta vía porque es de Ibiza, ¿no? Y dice que es absurdo que en Ibiza, con el alto porcentaje de gente que convive con VIH, ¿no?, que haya solo una enfermera, que la llama Wonder Woman, Mons es Dios, la de Ibiza es Wonder Woman, ¿no? Y en el CAIS y un médico de vez en cuando, ¿no?, que siempre ejerce una actividad burocrática, eso dice él, ¿no? Y esto significa una lista de espera de meses y meses. Y, y bueno, también habla de acercarse mucho más a los usuarios que quedan excluidos del programa y por último que de acuerdo con todas las comunidades autónomas faciliten el desplazamiento de los usuarios, ¿no? Que al final Ibiza es un lugar donde hay muchas personas que van en temporada, ¿no? Y que sería de gran ayuda si estos trabajadores estacionales tuvieran la posibilidad de seguir en el programa aquí mismo sin necesidad de estar yendo y viniendo, ¿no? Esto es lo que comenta esta persona desde su punto de vista. ¿Y qué le dirías a alguien que se estuviera planteando tomar la PrEP, ¿no? Y que lo haga y cuanto antes, ¿no? Apúntate a la lista de espera, ¿no? Pero recordándole que existen otras ITS, ¿no? Y que, bueno, pues que se vacune también de lo que haga falta, ¿no? Esto es un poquito lo que nos comenta esta persona. Y también, aprovechando que veníamos aquí, dijimos, bueno, pues vamos a lanzar por stories de Instagram una encuesta, ¿no? Un poquito, a ver, ¿no?, qué opinión, ¿no?, tienes o qué te gustaría un poquito comentar en este sentido, ¿no?, sobre cómo funciona un poquito el tema de la PrEP, ¿no?
Y bueno, ya hemos recibido comentarios como que sería interesante que como asociación contactarais con las autoridades sanitarias de las islas para que potenciaran el servicio de CAIT, a todas luces insuficiente. Llevamos meses y meses para entrar en el programa y está totalmente parado, siendo una de las armas más poderosas en la lucha contra el VIH. Debo decir que aquí hemos puesto el comentario, luego nuestro coordinador Joan Vivella se encargó, ¿no?, de responderle exactamente, ¿no?, que al final, es decir, nosotros como cualquier persona podemos decir, ¿no?, podemos trasladar esta información, pero que hay que tener en cuenta la realidad y que esto, digamos que no depende solo de eso, ¿no?, sino que hay muchos factores en juego y sabemos bien del trabajazo que hace el CAITS, ¿no?, y todo es mejorable, pero como en cualquier contexto, ¿no?, y eso somos muy conscientes del supercurro que hay ahí detrás, ¿no?, que se debería mejorar la lista de espera, espero desde hace más de un año, lento, más de 7 meses esperando, bueno, un poquito, ¿no?, lo que se comentaba a lo mejor en la ponencia anterior, ¿no?, de intentar simplificarlo un poco más para dar acceso a esta estrategia, ¿no?, que al final, pues, se ve que funciona, ¿no? Y si no voy mal, le toca a mi compañero Héctor para hablaros del servicio que tenemos de Chemsex. Sin hacer spoiler dentro de las posibilidades. Ya, no pasa nada. Luego yo haré así en pequeñas notas y tú haces la masterclass. Bueno, al final el proyecto Chemsalud y así en general en Alas, lo que hacemos es un trabajo muy en equipo y muy integral, ¿no? O sea, muchos de los servicios están interrelacionados. En el proyecto de Chemsalud, principalmente, bueno, está mi parte, que soy el educador en Chemsex. Está luego Mariam, que también entra dentro del proyecto de Chemsalud como la psicóloga de referencia. Desde Ibiza estaría otra compañera. Y luego también está dentro la compañera Marta, que es la enfermera de Alas, ¿no?, también haciendo un poco de apoyo en cuestiones relacionadas con ITS, etcétera, ¿no?, y soporte a otras cuestiones que están relacionadas con el proyecto, ¿no? Un poco comento esto porque hay una cuestión que realizamos en este proyecto, ¿no?, que es intentar entender qué es lo que ocurre con respecto al Chemsex aquí en las Islas Baleares, ¿no?, o contextualizarlo, bajarlo a tierra, y para eso pues utilizamos, ¿no?, todas las posibilidades y los servicios que tenemos para intentar acceder a las personas y conocer un poco cuál es la situación. Uno de los primeros objetivos es precisamente crear esta base de conocimientos, ¿no? Que sea una información actualizada sobre la situación del consumo. Y bueno, he empezado desde el principio, ¿no?, pero no sé si he asumido que más o menos todo el mundo entiende de qué hablamos cuando hablamos de chemsex, ¿no?, que es el consumo de sustancias en contextos sexualizados con unas especificaciones más concretas, ¿no?, pero que bueno, luego ya entraremos a definirlas. Y bueno, pues un poco esto, ¿no?, entender el consumo, la realidad de qué sustancias se consumen en Baleares. Y una de las estrategias que utilizamos para esto, integrando otros servicios de Alas, es, a toda persona o a la mayoría de las personas que pasan por Alas se le presenta un formulario, ¿no?, con determinadas preguntas, y hay un apartado en el cual se pregunta sobre qué tipo de consumo se realiza, si la persona ha practicado chemsex o no. Y esto nos ayuda un poco a obtener datos y a obtener una fotografía de más o menos de lo que ocurre en Baleares, ¿no? Esto nos ayuda un poco a identificar y atender a las demandas que tienen las personas con respecto al consumo, ¿no? O sea, adaptándonos un poco a la realidad y a las necesidades. O sea, básicamente un poco el enfoque del servicio de Chemsalud y de mi papel como educador en Chemsex va más hacia, dar información a las personas que practican chemsex, acompañar en procesos personales en relación al consumo, gestión de riesgos y placeres, ¿no? O sea, un poco hablar y contextualizar el porqué, las motivaciones de cada persona para practicar chemsex, y un poco ubicar esto y reflexionar, ¿no? Es decir, hablar de los motivos que nos llevan o llevan a las personas a la práctica de chemsex, qué estamos ganando en la práctica de chemsex y qué otras cuestiones identifican como más de riesgo y que les gustaría reducir, cambiar, modificar, ¿no? Y hacerlo un poco en conjunto con las personas para hacerlo más en modo acompañamiento, siempre evitando cualquier tipo de juicio, siempre facilitando, ¿no?, que se genere un espacio lo más seguro posible para las personas que puedan expresar y puedan compartir sus experiencias. Que esto precisamente nos ayuda también a conocer la situación, ¿no?, con un poco más de realidad, ¿no?, con un contacto un poco más real y cercano con las personas. Esto también, ¿no?, de todo el trabajo que hacemos, que entra dentro de otro de los objetivos,
es servir de puente, ¿no? Entre, bueno, para las personas que practican sexo y que se acercan al servicio en base a las necesidades, ¿no? Es decir, si, pues, con respecto sobre todo al uso de las sustancias, es decir, si estamos hablando de situaciones en las cuales hay una adicción que es condicionante o limitante de su vida diaria, pues ya conjuntamente decidiríamos qué tipo de acciones tomar, ¿no? Si es necesario derivar a otros servicios un poco más especializados en bueno, abstinencias o cuestiones con respecto a esto. Es verdad que nosotras, desde nuestro servicio, no trabajamos la abstinencia, sino más bien esto que decía al principio, gestión de riesgos y placeres, porque por la mayoría de las veces muchas de las personas que vienen planteando que no quieren dejar el consumo. Entonces es simplemente más una cuestión de gestionar el consumo y gestionar lo que ocurre durante la práctica del chemsex. Lo que ofrecemos desde ALAS con respecto al proyecto ChemSalud es un poco lo que venía diciendo, ¿no? O sea, al final es una cuestión de crear un entorno seguro, que es confidencial absolutamente, ¿no? En el cual pues reflexionar y generar un trabajo conjunto sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre lo que cada persona experimenta en la práctica del chemsex. La atención es individual y personalizada. Y pues lo que os decía, ¿no? En tanto que trabajamos de forma, bueno, como equipo, pues contamos con la posibilidad de, en base a las necesidades que tenga la persona, pues puede ir a psicología, puede ir a trabajo social o a las compañeras que se dedican a trabajo social, o puede ir a enfermería en caso de que haya habido alguna situación de riesgo en la cual sospecha un posible contagio, ¿no? de alguna ITS, ¿no? Y bueno, luego se realizan consultas, ¿no? en el formato que se adapte a las circunstancias, es decir, nos adaptamos un poco a las necesidades, puesto que atendemos también, atendemos en principio en todas las Islas Baleares, pues presencialmente suele ser Mallorca, ¿no? Pero por ejemplo desde Ibiza u otras islas atendemos a personas en formato online. También en caso de que sea necesario también podemos atender vía telefónica, ¿no? Hay muchas personas que a lo mejor no se manejan tanto con ciertas plataformas para conectarse online, pues lo resolvemos con una llamada telefónica, ¿no? Y también nos adaptamos un poco a la necesidad, es decir, ahí solemos trabajar como primeras valoraciones, luego se realizan seguimientos si es necesario, ¿no? Y puede ocurrir que de repente una persona haya tenido una situación más de crisis un día concreto y se pueda resolver con una llamada de 10-15 minutos de una conversación, de rebajar un poco la sensación de, ¿no? de haber patinado y ir gestionando desde ahí, ¿no? O sea, es decir, se va gestionándose un poco las personas en base a las necesidades y las urgencias que tengan, ¿no? Y bueno, luego básicamente un poco esto, lo que decía, guiar, asesorar a todas las personas que se puedan acercar para minimizar, bueno, maximizar lo que es la salud sexual, minimizar riesgos, ¿no? Y sobre todo ponemos mucho el foco en que la práctica del chemsex, en tanto que muchas de las personas lo practican por una cuestión de explorar otros tipos de placeres, bueno, que realmente sea, ¿no? Que tenga un vínculo con el placer y no conduzca a ciertas situaciones de riesgo, ¿no? Entonces es un poco la gestión de esto en la medida de lo posible con respecto a las personas y la situación de cada persona. Tenemos datos del año pasado, porque el servicio ya lleva funcionando desde el año pasado. Realizamos la memoria, un gran trabajo de realización de la memoria fue de mi compañera Marta, pues yo he entrado hace poquito como educador en chemsex. Y bueno, de las personas de esto que os comentaba un poco al principio, ¿no? de que se realizan una consulta más o menos a nivel general de las personas que vienen a ALAS, 144 personas habían respondido afirmativamente a haber consumido alcohol u otras sustancias antes o durante las relaciones sexuales durante los últimos 6 meses, ¿no? Es decir, no era esto no es una pregunta directamente, ¿has practicado chemsex? ¿No? Pero sí que es contextualizar, si nos ponemos a pensar, entendiendo el alcohol también como una sustancia, bueno, ¿con qué frecuencia utilizamos este tipo de sustancias en contextos previos a la práctica del sexo para un poco ubicar qué ocurre con el chemsex, ¿no? De estas respuestas, el 71,1% se identificaron como hombres cis y el 66% como GBH-SH, es decir, hombres gays sexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres. El 61,8% bueno, se identificó que tenían un nivel de estudios de bachillerato superior y el 83,3% cuentan, bueno, son personas que tienen empleo, ¿no? O sea, un poco como algunos datos sociodemográficos para ubicar a las personas que practican chemsex aquí en las Islas Baleares. 33 de estas personas contestaron afirmativamente que consideraban que habían practicado chemsex, ¿no? Es decir, cuando se les pregunta directamente si habían practicado chemsex, responden que sí, ¿no? Durante los últimos 6 meses.
Y en todo el año fueron atendidas 18 personas, ¿no? Realizándose 100 atenciones durante todo el año. Es decir, atenciones se entiende como seguimientos a estas personas u otro tipo de consultas que no fueran contabilizadas, ¿no? Y luego, un poco cómo derivar al servicio, un poco la misma dinámica ¿no? que comentaba mi compi. Al final es solicitar la cita mediante correo electrónico, el correo es el que aparece aquí, o bien por teléfono, ¿no? Es indicando un poco el motivo de la derivación, la situación, si hiciera falta de la persona interesada. Y pues esto, o bien por correo o bien por teléfono. Y bueno, pues se dará una cita a la persona, etcétera, ¿no? Y si la persona lo requiere, pues proporcionar la información, o si no, si la persona lo autoriza, proporcionarnos sus datos personales, ¿no? Que sea una decisión conjunta con la persona de qué prefiere, si seamos nosotras quienes contactamos con la persona o es la persona directamente la que se pone en contacto con el servicio. Y bueno, un poco hasta aquí la presentación. Le dejo a Isa que finalice. Muchas gracias. Nada, momento publicitario, aquí tenéis nuestra web, nuestras redes sociales, nos podéis seguir, subimos cositas interesantes, ¿vale? Pero bueno, también decir, estamos teniendo el gran placer, ¿no?, de contar con profesionales, bueno, pues que tienen una formación, ¿no?, y cosas que contar muy guays, ¿no? Pero, bueno, en el caso, en Baleares, pues nos tenéis a nosotras para lo que queráis. Me refiero que si algunos de los temas que se están abordando pues se quiere dar una vuelta o consideráis que a lo mejor una formación por parte nuestra pues podría ser interesante, que también estamos ahí, ¿vale? Es decir, desde cualquier centro de salud se nos puede contactar, oye, mira, que me interesaría que vinierais a hacernos una formación sobre Chemsex, sobre PrEP. Pues desde nuestra humilde postura haremos lo que podamos, ¿no? Es decir, no vamos a contar nada que no sepamos, ¿no? Pero es decir, habrá personas que sepan más que nosotras, pero bueno, sí que es verdad que es algo que tocamos con la mano todos los días, ¿no? Y que estamos para lo que podáis necesitar, ¿vale? Básicamente eso, que ha sido un placer y que al final, pues si os surge cualquier pregunta y fuera os hemos dejado, bueno, pues un poquito todo lo que hemos dicho está fuera, ¿vale? Os hemos dejado carteles, folletos, tarjetas y daros prisa, que se van a acabar, ¿vale? Muchísimas gracias.